En 1819, Francisco de Goya compró una casa a las afueras de Madrid. Era una casa normal, 2 plantas, jardín, vistas al río Manzanares. El tipo de casa que compra alguien que quiere retirarse tranquilo, alejarse del ruido, vivir sus últimos años en paz. Tenía 73 años. Estaba sordo desde hacía décadas. Había sobrevivido a una guerra, a la Inquisición, a 2 reyes, a una enfermedad que casi lo mató. Quería descansar. En cambio, cogió los pinceles y cubrió todas las paredes de su casa con los cuadros más perturbadores que había pintado en su vida. No para venderlos, no para exponerlos, no para que nadie los viera, para él solo. La casa se llamaba la Quinta del Sordo. No porque Goya la llamara así, fue un apodo que le puso la gente del barrio. La Casa del Sordo. Porque el viejo que vivía ahí no oía nada y apenas salía. Dentro de esa casa, en las paredes del comedor y del salón, Goya pintó directamente sobre el yeso 14 obras que hoy conocemos como las pinturas negras. 14. Saturno devorando a su hijo. El aquelarre. 2 viejos comiendo sopa. Un perro hundiéndose en arena. Figuras que ríen sin que sepamos de qué. Figuras que luchan sin que sepamos por qué. Todas pintadas al óleo directamente sobre la pared, sin lienzo, sin boceto preparatorio conocido, sin encargo, sin cliente, sin título. Los títulos que conocemos los pusieron otros, décadas después de su muerte. Nadie sabe exactamente cuándo las pintó. Nadie sabe en qué orden. Y durante mucho tiempo, casi nadie supo que existían. Saturno devorando a su hijo es probablemente la obra más famosa de las 14. Y es fácil entender por qué. El dios Saturno, según el mito romano, recibió una profecía. Uno de sus hijos lo destronaría. Su solución fue comerlos. Uno por uno, según nacían. Goya pintó el momento del festín. Lo que ves no es una representación serena del mito. No hay distancia. No hay alegoría tranquilizadora. Hay un cuerpo siendo devorado con una urgencia que parece hambrienta, y unos ojos abiertos de par en par que no miran la víctima sino a ti. Esos ojos son lo que hace insoportable el cuadro. Saturno no está absorto en lo que hace. Sabe que lo estás mirando, y no le importa. Los historiadores llevan 2 siglos discutiendo qué significa. ¿Qué es una crítica política? Saturno como el Estado devorando a sus ciudadanos. ¿Qué es una metáfora de la vejez devorando la juventud? ¿Qué es el miedo de Goya a la muerte, proyectado en el dios más antiguo? Probablemente sea todo eso. Pero hay algo que ninguna interpretación explica del todo. Goya no lo pintó para que nadie lo viera. Esto es lo que cambia todo cuando lo piensas bien. Si Saturno es una crítica política, ¿por qué pintarla en el comedor de tu casa privada y no en un lienzo para vender o exponer? Si es una reflexión filosófica sobre la vejez, ¿por qué necesitas verla cada día mientras comes? Si es un exorcismo personal, ¿qué estaba exorcizando exactamente? Goya no dejó ninguna explicación escrita. No hay cartas donde mencione las pinturas. No hay diario. No hay testimonio de amigos que visitaran la casa y preguntaran qué significaban esas imágenes en las paredes. El único registro que tenemos es el del hijo ilegítimo de Goya, Javier, que heredó la casa y que años después permitió que las pinturas fueran transferidas al lienzo para preservarlas. Proceso durante el cual se perdió parte de la capa original de pintura, y con ella, detalles que nunca recuperaremos. Lo que sí sabemos es esto. Goya vivió en esa casa rodeado de esas imágenes durante los últimos años que pasó en España, antes de exiliarse voluntariamente a Burdeos en 1824. Cada mañana se levantaba y veía a Saturno. Cada noche cenaba con el aquelarre. Cada vez que subía las escaleras pasaba junto al perro hundiéndose. ¿Por qué elegiría eso alguien que quería descansar? Goya veía el mundo de una manera que ya no tenía nada que ver con cómo lo representaba el arte de su época. El arte oficial de principios del siglo XIX todavía pintaba héroes, dioses serenos, naturalezas muertas ordenadas, retratos favorecedores. Toda una maquinaria de representación al servicio de la ilusión de que el mundo tenía sentido. Goya sabía que no lo tenía, o al menos, que no siempre lo tenía. Y en esa casa,
sin cliente que satisfacer, ni academia que contentar, ni inquisición inmediata que temer, pintó lo que sabía. El hambre de poder, la vejez como depredación, la multitud como masa irreflexiva, el individuo hundiéndose lentamente sin que nadie lo note. No son metáforas, son observaciones. Hay algo más que me parece importante decir sobre estas pinturas y que rara vez se menciona. Técnicamente son extraordinarias, pero no en el sentido académico de precisión o acabado. Son rápidas, directas, con zonas sin terminar. Son extraordinarias en otro sentido. Mirarlas hoy produce una sensación extraña. No parecen pinturas de 1820. Parecen pinturas de ahora. La pincelada gestual casi violenta. Los colores que responden a una lógica emocional, no a una lógica descriptiva. La composición de Saturno, esa figura oscura contra un fondo que casi no existe, anticipa el expresionismo alemán en 80 años. El perro hundiéndose podría estar en cualquier exposición de arte contemporáneo hoy mismo y nadie lo sacaría como anacrónico. ¿Por qué? Creo que la respuesta es incómoda para la historia del arte oficial, que tiende a presentar la evolución artística como un proceso ordenado, una cadena de influencias y movimientos que se suceden con lógica. Goya sugiere otra cosa. Sugiere que cuando un artista queda completamente libre de responder ante alguien, sin rey que retratar, sin noble que complacer, sin academia que satisfacer, sin inquisición que temer, sin mercado que alimentar, el resultado no es el caos, sino algo que se parece mucho al arte del futuro. Como si la libertad creativa sin cortapisas condujera espontáneamente hacia donde el arte tardaría décadas en llegar por sus cauces oficiales. Lo que Goya pintó en esas paredes no era lo que se podía pintar en 1820. Era lo que se podía sentir en 1820, pero no se podía mostrar. Y resulta que lo que se podía sentir entonces se parece mucho a lo que el arte aprendió a mostrar un siglo después. Eso no es un accidente. Es lo que pasa cuando desaparece el filtro. Goya no estaba cerrando su carrera en esas paredes. Estaba mostrando, sin saberlo, a dónde iba el arte cuando nadie lo estaba mirando. Murió en Burdeos en 1828, 4 años después de abandonar la Quinta del Sordo. Tenía 82 años. Las pinturas quedaron en las paredes de la casa vacía durante décadas, deteriorándose lentamente, hasta que alguien decidió que valía la pena salvarlas. Hoy están en el Museo del Prado. En una sala tranquila, bien iluminada, con cartelas explicativas y visitantes que pasan con audiovía. Nada que ver con el comedor donde Goya las pintó. Y sin embargo, siguen siendo las pinturas más modernas de todo el museo. Me quedo con una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Qué parte del arte que conocemos existe porque alguien tenía que responder ante alguien? ¿Y qué parte del arte que nunca veremos existió en paredes privadas, en cuadernos sin publicar, en canciones que nadie grabó, precisamente porque no había nadie a quien responder? Goya tuvo la rara suerte, o la rara desgracia, según se mire, de que sus paredes privadas sobrevivieron. La mayoría no sobreviven. Lo que sí sabemos es esto. En el único espacio donde fue completamente libre, Goya no pintó lo que se esperaba de él. Pintó lo que veía. Y lo que veía resultó ser el futuro. Eso me dice más sobre qué es pintar que cualquier tratado de estética. Y también me dice algo sobre el precio que tiene pintar para alguien que no eres tú.